En este nuevo capítulo vamos a la Barcelona de la Edad Media para descubrir una historia fascinante. La Taula de Canvi o Mesa de Cambio de Barcelona puede considerarse uno de los primeros bancos públicos de Europa, predecesora de los actuales bancos centrales. Esta es su historia. En 1400, Cataluña se enfrentaba a una crisis sin precedentes, sobre todo por la peste negra. Murió el 25% de la población. Barcelona pasó de unos 400.000 a 300.000 habitantes. La producción agrícola se redujo a la mitad. Todas las clases sociales recurrían de tanto en tanto a los prestamistas, incluso los municipios y la corona. En el mundo rural hacían el papel de cambistas los monasterios. En cambio, en las ciudades se habían especializado en este oficio los judíos. Se hacían de oro. La gente los tildaba de usureros. Decían que se aprovechaban de la necesidad ajena y ellos se defendían diciendo que solo ofrecían un servicio. Fueron el blanco de las críticas cuando sobrevino una crisis de solvencia que puso los intereses por las nubes. La estructura especulativa fue cayendo arrastrando a casi todos. El 5 de agosto de 1391 la comunidad judía de Barcelona fue casi aniquilada. Asesinaron a 300 de los 4.000 judíos. Entonces era la comunidad extranjera más numerosa, sobre todo desde la llegada de los judíos expulsados de Francia. Los que sobrevivieron se asentaron fuera murallas, a los pies del Castell Nou, formando el Call Menor. Mientras la mayor parte de la población pasaba hambre, por el puerto de Barcelona llegaban grandes fortunas. La Llotja de Mar era el epicentro de los negocios controlados por una élite de mercaderes. Su sede se había inaugurado en 1392. Aquí se asentó el Consolat de Mar, agrupación de armadores y comerciantes para regular el comercio marítimo y la normativa portuaria. El libro del Consolat de Mar recopiló toda la legislación. Fue el primer código marítimo a nivel mundial. Los comerciantes que llegaban al puerto necesitaban dejar en depósito parte de sus ganancias o cambiar moneda, pues circulaban más de 50 tipos de moneda diferentes. Acudían a los cambistas situados en el puerto y junto a los mercados. Los más reputados estaban en la calle Canvis Vells. Los menos fiables, pero a veces más rentables, estaban en la calle Canvis Nou. Las transacciones las hacían en sus mostradores cubiertos con un tapete con el escudo de armas de la ciudad, la Cruz de Sant Jordi. En esas mesas ponían su balanza y sus libros de cuentas. Sus negocios no estaban bajo el control de ninguna entidad. Eran frecuentes las malas prácticas y engaños. Para aportar seguridad y garantías que no podían ofrecer los prestamistas, el rey Martín el Humano autorizó al Consell de Cent a establecer un novedoso sistema de control, que ya había probado en Jaca, la llamada Taula de Canvi o Mesa de Cambio de Barcelona. Empezó a ejercer sus funciones en la Llotja de Mar el 20 de enero de 1401. La mesa actuaba sobre todo como depósito de la tesorería municipal, no anulaba la banca privada, la complementaba, sobre todo para dar créditos a proyectos comerciales de largas distancias que necesitaban una gran financiación para llevarse a cabo. La institución dio lugar a los llamados usatges, un conjunto de normas en las transacciones financieras, la base del derecho constitucional catalán. La diferencia con las casas de cambio privadas era que tenía el aval municipal y el dinero recaudado contribuía a las arcas de la ciudad. Se encargaba de custodiar el excedente de los impuestos, amortizar la deuda de la ciudad y pagar las obras públicas. Desde 1413 fue el Banco de la Generalitat y financió al Consell de Cent para el pago de intereses. Los administradores de la Taula de Canvi, también llamados regidores o taulers, eran siempre dos: un miembro del estamento de los ciudadanos y otro de los comerciantes. Las transacciones se supervisaban en la sala de
Si veían indicios de prácticas ilegales, enviaban al mercader a la justicia y rompían su mostrador a golpe de mazas. Los comerciantes italianos, estupefactos al presenciar esos hechos, popularizaron la expresión bancarrota. El éxito de la Taula de Barcelona animó a otras 12 ciudades de la Corona de Aragón a copiar el modelo. Inspiró la creación de bancos públicos municipales como el de Palermo, de Nápoles, el Banco de la Piazza del Rialto, la Banca de Messina, el Banco di San Ambrogio de Milán. La tabla de cambio llegó a situar, durante el compromiso de Caspe, a Fernando de Trastámara como pretendiente al trono de la Corona de Aragón. Contribuyó a financiar el primer y el segundo viaje de Colón. En 1588 la taula se trasladó a la actual Plaza Sant Jaume, frente a la Casa de la Ciudad, donde siguió con sus funciones hasta ser suprimida tras la Guerra de Sucesión, cuando el trono español cayó en la órbita francesa de los Borbones, nombrando como rey a Felipe V. La Corona de Aragón, contraria al nuevo monarca, perdió sus instituciones en favor de la corona castellana. La toma de Constantinopla por los turcos, la piratería y la nueva ruta hacia Oriente circunnavegando África marcaron el inicio de la decadencia comercial de la Corona de Aragón en el Mediterráneo. Los negociantes provenzales y genoveses fueron prosperando en detrimento de los catalanes. El puerto de Valencia se convirtió en el principal del reino. Estaba más cerca del mercado que aún dominaba, las plazas del norte de África. En el siglo XVII la iniciativa bancaria se desplazó al norte de Europa. Fueron los años de expansión de los bancos municipales europeos como el Banco de Ámsterdam o el de Hamburgo, para dar paso años más tarde al estallido de los bancos nacionales, como el Banco de Suecia y el Banco de Inglaterra. Uno de los primeros bancos privados, si no el primero, fue el Banco de Barcelona, del cual hablamos en otro de nuestros capítulos. Si te gusta la historia, recuerda que tenemos un canal paralelo, Proyecto Memory. En el mundo rural hacían el papel de cambistas los monasterios. Voy. En el mundo rural hacían el papel de cambistas los... No, es que es muy rara. Ya. Las transacciones se hacían en los... Las transacciones... Es que estoy en el mostrador. Sin mostrador no. ¿No las oyes? Yo sí. Las transacciones... Puedes contribuir al canal con una mínima aportación, uniéndote como miembro. Verás los vídeos antes que nadie. Suscríbete para que YouTube te recuerde cada viernes el estreno de un nuevo capítulo. También tenemos web y estamos presentes en Facebook, Instagram y TikTok.